regreso con ustedes. Vamos a ver ahora cómo se ha conmemorado la Semana Santa en diversos lugares del mundo. Esta es una realidad que se ha vivido. La Semana Santa se celebra en cada rincón del mundo. El Papa Francisco conmemoró este Jueves Santo entre pecadores condenados. Llegó a una cárcel romana para lavar los pies a 12 reclusos, como lo hizo Jesús con sus discípulos. Jesús quería hacer esto para darnos un ejemplo de cómo debemos servir a los otros. Entre los reos habían italianos, filipinos y un colombiano. Más tarde, el Santo Padre celebró la misa crismal, en la que pidió a los sacerdotes ser curas callejeros y seguir el ejemplo de Jesús. El Señor eligió ser alguien cercano a tu pueblo. Habría podido perfectamente ser un escriba o un doctor de la ley, pero quiso ser un evangelizador, un predicador callejero. El sumo pontífice también causó sorpresa al decir que el infierno no existe, que solo existe la desaparición de las almas pecadoras. En España, los feligreses salieron a las calles para acompañar varias procesiones. Una de ellas en Valladolid, donde miles caminaron junto al Cristo de la Luz. De una forma más particular, se celebró el Jueves Santo en Filipinas. Allí miles de devotos practicaron los sangrientos rituales de penitencia para imitar el sufrimiento de Jesús. Con cruces de hasta 35 kilos a sus espaldas, latigazos y crucifixiones, buscaron limpiar sus pecados o pedir milagros. Para nosotros es una tradición. Hacemos esto desde hace mucho. A las afueras de la iglesia de la Epifanía del Señor en Nueva York, cientos dejaron sus peticiones y oraciones en tiras de papel morado. En tanto, el zoológico de Londres se sumó a las celebraciones, ofreciendo huevos de Pascua a sus animales. Así se ha celebrado en diferentes lugares del mundo estos días santos. Esta celebración, pues, muy significativa y nos traslada esto a República Dominicana. ¿Cómo se ha celebrado Semana Santa también aquí? Nosotros tenemos para contarles y vamos a comenzar pues con el sermón de las 7 palabras. Se supone que estas fueron las últimas palabras expresadas por Jesús. Las recogieron sacerdotes católicos que hacen vida sobre todo en la capital dominicana y desde allí dirigieron este mensaje, parte del cual compartimos con ustedes, con cada uno de los sacerdotes en su interpretación del sermón de las 7 palabras. A reflexionar sobre estas que se consideran las últimas palabras expresadas por Jesús antes de morir, en las cuales van impresos sus deseos, sus sentimientos y su estado anímico en el momento ya previo a su entrega por nosotros. Escucharemos ahora la primera palabra: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra estará proclamada por Monseñor Faustino Burgos Brisman, obispo auxiliar de Santo Domingo y vicario episcopal de la Vicaría Oeste. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 24. En este Viernes Santo, la Iglesia acompaña a Jesús que sube al Gólgota, al Calvario donde se inmola por nuestra salvación. Desde la cruz, Jesús contempla no solo a sus verdugos, a los que de él se burlan, a las mujeres que le seguían llorosas, y entre ellas su madre y aquel discípulo amado. Desde la cruz, contempla a una humanidad
que en su gran mayoría vaga sin sentido por la vida. Y esa humanidad que anda sin sentido, anda de tal modo porque desafortunadamente hay quienes desean que así sea, quienes se benefician de que esa humanidad ande sumida en la vagancia. La sabiduría popular lo recoge en aquel adagio que reza: a río revuelto, ganancia de pescadores. Es decir, hay a quienes les conviene la ignorancia de la mayoría, aunque se ufanen de promover un tal progreso que solo habita en sus mentes. De esta ignorancia se saca provecho solo para sus fines. ¿Qué anhelo tan noble y tan profundo esconde esta frase del Señor por sus hermanos y hermanas que peregrinan aquí en la tierra? Su súplica es el anhelo al Padre para que el hombre, la persona y sus instituciones sean conscientes y solidarios con su prójimo, con su ambiente, para que no se firmen acuerdos y contratos públicos o privados donde se maltrate la dignidad de la persona, ni se venda al mejor postor lo que constituye un bien común de todos. Pues la nación pierde y el ser humano hipoteca su futuro. Su anhelo y súplica es por aquellos que seducen hacia el mal, hacia la maldad, y por los que se dejan seducir por lo mal habido, por aquellos que negocian con la libertad, la justicia, la educación y la salud de nuestro pueblo, por los que sin ningún reparo se gastan los dineros públicos en viáticos, dietas y desafortunadamente hasta en bebidas alcohólicas. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la segunda palabra y será proclamada por el reverendo Padre Miguel Ángel Amarante, vicario episcopal de Pastoral de Adolescencia y Juventud. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:40. Uno de los ladrones crucificados le injuriaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le respondía: ¿siquiera tú que estás en el mismo suplicio temes a Dios? Nosotros en verdad estamos merecidamente, pues recibimos lo debido por lo que hemos hecho. Pero éste no ha hecho mal alguno. Y decía a Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le responde: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Podríamos imaginar la escena de desolación y ver la actitud de cada uno de los presentes en la misma. Por un lado estaba el pueblo, la muchedumbre, que asiste con curiosidad burlona, los jefes y las autoridades religiosas, burlándose, pidiéndole a Jesús que se salvara a sí mismo, denotando con ello la vana idea de un Mesías triunfante. Por otro lado estaban los soldados encarnecidos y extasiados, al no entender que un rey como Jesús no hiciera nada para defenderse y permitiera que le humillaran de tal manera. El único que tiene una actitud positiva es uno de los ladrones que fueron crucificados con Jesús, aquel que en algunas ocasiones se le ha llamado el buen ladrón, cuando deberíamos llamarle el ladrón arrepentido. ¿Por qué? Porque un buen ladrón sería aquel que roba y lo hace de manera tan perfecta que puede burlar la justicia y no será apresado nunca por falta de pruebas. Pero sigue siendo un ladrón. Por tanto, no puede ser bueno alguien que hace algo malo.
En nuestro país, y hago un inciso aquí, lamentablemente tenemos muchos buenos ladrones que burlan el fisco, burlan la justicia, se burlan del pueblo y andan tan campantes por nuestras calles sin ser apresados. Confiemos en que algún día se arrepientan como lo hizo el compañero de patíbulo de Jesús. Tercera palabra. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Será proclamada por el reverendo padre Nelson Acevedo, vicario episcopal adjunto de pastoral del Distrito Nacional y párroco de la parroquia Nuestra Señora de América, de la parroquia Santo Cura de Ars de la zona Osama. Le escuchamos. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Hay un texto en el libro de las Lamentaciones que dice: ustedes, todo lo que pasan por el camino, miren y vean si hay dolor semejante al dolor que me atormenta, con el que el Señor me ha herido. A esta hora se ha alejado ya el grupo de los curiosos. Gran parte de los enemigos se han ido también. Quedan únicamente los soldados de guardia y el pequeño grupito de los apóstoles y discípulas fieles. Los otros hace tiempo que huyeron. No pudieron soportar la caída del maestro. El mismo Pedro, por miedo, por vergüenza de su traición, tampoco está aquí. Para bochorno de los varones, el grupo está formado por mujeres, a excepción de Juan, el más joven del grupo de Nazaret, que lo ha seguido a Jerusalén, en quien el amor ha podido más que el miedo y la duda. Y esta hora en que grupo de dominicanos y dominicanas, fomentado por la xenofobia con los vecinos haitianos, es verdad que no podemos recibir a todos los ilegales haitianos que cruzan por la frontera, pero tratar de incentivar en los más ignorantes un nacionalismo rancio y barato que no toca a quienes se benefician de las manos de obra barata de los trabajadores haitianos, ni reclaman la aplicación de las leyes laborales. Madres, hay que se retiran para no presenciar la agonía de sus hijos. Su amor no le consiente asistir a tal espectáculo ni verlo morir sin poderlo socorrer. Como existen tantas madres en los barrios donde vivimos que ven impávida a tantas adolescentes embarazadas antes de tiempo, que se ven obligadas por esta circunstancia a abandonar la escuela, las cuales vienen a engrosar la fila de la pobreza. Y sobre todo nos encontramos con el drama de la responsabilidad de niñas criando niños. La Virgen María, por el contrario, cuanto más próxima estaba el Hijo a la muerte, tanto más se acercaba ella a la cruz. La madre miraba al Hijo agonizante sobre la cruz y el Hijo miraba a la madre agonizante a sus pies. Quien para mirarla tuvo que sacudir los párpados con fuerza para limpiar la sangre que le impedía ver y le dijo: Mujer, he ahí a tu hijo. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Esta palabra será proclamada por el reverendo Padre Vicente Sánchez Burgos del Instituto Voluntas Dei, subdirector del Departamento de Comunicación y Prensa del Arzobispado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el Evangelio, esta expresión de Jesús viene dada en el contexto de su último momento en la cruz antes de expirar. De acuerdo con el Papa emérito Benedicto XVI, estas palabras en labios de Jesús expresan toda la desolación del Mesías, Hijo de Dios, que está afrontando el drama de la muerte, una realidad contrapuesta al Señor de la vida. Es una llamada a Dios que parece lejano, que no responde y que parece haberlo abandonado. En esta expresión Jesús abraza con ternura a todos los hombres y mujeres heridos de la vida. Como han expresado nuestros obispos dominicanos en la carta pastoral del 21 de enero, nos desafía a reconocer y confrontar las estructuras de pecado. Estas estructuras incluyen la violencia social e intrafamiliar, los feminicidios, los abusos a menores, el tráfico de seres humanos, drogas, armas, la corrupción, la impunidad, la manipulación en la administración de la justicia, la equidad en la administración de los bienes, la carencia de la solidaridad y todas las demás degradaciones sistemáticas de la vida o en contra de la dignidad humana. No cabe duda que con esta expresión Jesús quiere sentirse cercano a todos los hombres y mujeres que en algún momento de su vida se han sentido abandonados por Dios, sea por causa de sus propias decisiones o acciones equivocadas, o bien por la negligencia o la irresponsabilidad de las autoridades competentes. En este sentido, pienso en muchos dominicanos y dominicanas que, aquejados por diversas enfermedades, no pudiendo pagarse un servicio de salud privado, acuden a nuestros hospitales públicos con la esperanza de calmar su dolor. Pero al llegar allí, se encuentran con un panorama que duplica o multiplica su dolor, porque deben pasarse largas horas de pie o tirados en el piso, la sala de emergencias sin recibir la mínima atención de un médico, ya sea por la falta de personal o por falta de espacio físico, cama y otros mobiliarios adecuados. Por ejemplo, pienso en el Hospital Regional Marcelino Vélez Santana en Herrera, Santo Domingo Oeste, cual está ubicado en una demarcación geográfica con más de 800,000 habitantes, y a pesar del anexo que allí ha inaugurado el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, hace casi 2 años, todavía las autoridades de este centro de salud no lo han puesto ni se han puesto de acuerdo para aperturar este nuevo centro moderno de salud y ponerlo al servicio de los cientos de pacientes que a diario acuden a este lugar. Estas reflexiones de estos sacerdotes que nos están hablando
alrededor de cada una de las palabras de Jesús son sumamente importantes porque los sacerdotes han planteado no solamente la situación del país en torno a la violencia, la corrupción, la impunidad y otros temas de interés. Ellos nos han hablado sumamente claro en la preocupación que tiene la Iglesia Católica también alrededor del tratamiento que debemos dar a nuestra relación con los vecinos, los haitianos. Y esto ha creado como una especie de escozor entre algunos sectores que se han sentido como molestos por la forma en que la Iglesia Católica entiende debe ser tratado el vecino y la realidad de los migrantes en República Dominicana. Pero también alguna gente se ha molestado porque los sacerdotes han hablado con claridad meridiana sobre el tema de la corrupción y cómo se vive en República Dominicana. Sigamos escuchando, pues. Quinta palabra. Tengo sed. Esta palabra va a ser proclamada por el reverendo padre Eric Wilson Cosme, por el Pontificio Santo Tomás de Aquino. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Y con esto también se cumplió la Escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y se la acercaron a sus labios. La sed es una necesidad absoluta, aún más que el hambre. El deseo de agua es deseo de vida. Una persona puede morir más rápido por falta total de agua que por la falta total de alimento. Tener sed es estar necesitado de uno de los elementos fundamentales de la vida. Tengo sed, grita Jesús en esta quinta palabra, que en términos similares han pronunciado y pronuncian todavía hoy millones de seres humanos, hombres y mujeres, niños, ancianos y enfermos. La humanidad tiene sed porque el agua escasea dramáticamente a millones de personas que no tienen qué beber, ni con qué lavarse, ni con qué regar y hacer crecer sus cultivos. En nuestro país es notorio el descrecimiento de las aguas. La República Dominicana ha entrado ya en la etapa crítica del agua y presenta serios problemas de abastecimiento, a pesar de que tenemos presas suficientes. Tan solo en Santo Domingo consumimos cerca de 400 millones de litros de agua, de las cuales una gran cantidad se pierde en las tuberías, ya sea por roturas en las mismas o por el desperdicio de nosotros los usuarios. ¿Qué clase de sed padece hoy nuestra sociedad dominicana? Hoy en día podemos decir que nuestra patria y sus habitantes tenemos una profunda sed. Una profunda sed, pero de un sinnúmero de realidades, entendiendo la sed como la insuficiencia de una necesidad esencial para la vida. Me queda claro que no bastaría este breve sermón, ni el de mis compañeros, para enumerar todas las necesidades. Y gracias a Dios, que ni siquiera son necesidades desconocidas. Quienes tienen los mecanismos para solucionarlas, las conocen tan bien como ustedes y como yo, ya que no se trata de un asunto de simple percepción, sino de realidades evidentes que todos podemos ver. Lo que quizás nos haga falta con urgencia sea la voluntad para querer resolverlas. Así pues, tenemos sed de una vida digna, con condiciones de bienestar suficientes para todos, especialmente para las masas socialmente empobrecidas. La necesidad, producto de la falta de oportunidades, se ha mezclado con un ideal del mínimo esfuerzo y el máximo nivel de beneficio. Esto nos ha hecho caer en la búsqueda de bienes económicos sin importar su procedencia. Por dinero estamos siendo capaces de hacer cualquier cosa, sin reparar lo que vamos a hacer o el impacto que eso podría tener. Tenemos sed de una iglesia que siga siendo voz de los que no tienen voz. Una iglesia comprometida con el Evangelio,
en la que pastores y laicos sigamos trabajando para que el reino de Dios venga hasta nosotros. Sexta palabra. Todo está cumplido. Esta palabra será proclamada por el reverendo Padre Roberto Martínez de los Santos, vicerrector del Seminario Menor Jesús Buen Pastor y director de la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Todo está cumplido. Juan 19:30. Se trata de una palabra de triunfo. Jesús, al llegar a este mundo, había hecho saber a todos que venía a hacer la voluntad de su Padre. Ahora su última palabra es: todo está cumplido. Es decir, su voluntad, que ha sido el alimento y el camino de mi vida, ha sido cumplida con perfección. Según los estudiosos de los evangelios, de las 7 palabras pronunciadas por Jesús en el madero de la cruz, la sexta es una de las más cortas, pero llena de un inmenso significado, y en ella se refleja la labor cumplida y deja para la humanidad un mensaje tremendo de responsabilidad frente a sus propios actos. Pero, ¿qué ha pasado después de ese grito divino por la alegría de ver que ya la obra estaba hecha? ¿Por qué a diario me encuentro con tantos jóvenes graduados de la universidad que por falta de oportunidades andan sin rumbos y sin trabajos? ¿Por qué ya la gente no valora el medio ambiente común para todos? ¿Por qué se observan bajar cristales de los vehículos en nuestras calles? Que en medio del jolgorio y de la brisa se desprende una mano fuera, dejando caer basuras, papeles, vasos, cartones, botellas en las aceras, como si se tratara de algo normal. ¿Por qué nos da la impresión de que vivimos en una selva al transitar por las calles de Santo Domingo? ¿Por qué no se implementa el sistema de multas automáticas para todo aquel que infrinja las leyes de tránsito, de manera que se multe al grande y también al pequeño? ¿Por qué no se lucha contra la desigualdad en el cumplimiento de las leyes? ¿Por qué cuando una persona es asaltada por los delincuentes suelen decirle los demás: dale gracias a Dios que estás vivo? ¿Es que ya la delincuencia está en el orden de lo natural en nuestro país? ¿Por qué tantas muertes violentas, tantos feminicidios? Hermanos y hermanas, estas preguntas deben ser contestadas de manera individual por cada ciudadano de nuestra nación. Todos tenemos responsabilidad de mantener vivo el grito de Dios, pero ese grito de Dios hay una responsabilidad superior en aquellos que nosotros libremente hemos decidido que nos gobiernen. En ellos está la principal responsabilidad, especialmente de formar la patria y enseñar a los ciudadanos a ver la realidad con un juicio crítico. Y eso se logra desde una buena educación, que fomente los valores, porque normalmente las voluntades colectivas suelen ser siempre rectas, pero no siempre los juicios individuales son iluminados, decía Jean-Jacques Rousseau. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta palabra estará proclamada por el reverendo diácono José Rosado, adscrito a la parroquia San José de Calasanz. Se nos habló de perdón, de imitar en el perdón. Una invitación se nos dijo de llegar a la conversión. Después se nos dijo una segunda anunciación, una entrega voluntaria, una entrega como lo hizo la madre. Nos dijo el grito de muchos en el dolor. Se sienten abandonados los que menos tienen. Nos habló de agua viva, de sed de Dios por el hombre, de sed de una vida digna.
Se nos ha hablado del clamor, del cumplimiento, de hacer actitud el mensaje y actual el mensaje de la salvación. Séptima palabra, Padre, tus manos encomiendo mi espíritu, de San Lucas 23:46. Pero ese espíritu que impulsó y sigue impulsando al Dios de la vida, a través de Jesús, hoy parece ser que hay muchos malos espíritus, vanos, ídolos que han violentado nuestra sociedad. Violencia que ha privado a nuestros seres queridos, nuestro pueblo, de manera física, de manera psicológica, moral, de los derechos, de las libertades. La violencia ejercida por una persona también ha sido ejercida por instituciones, por situaciones estructurales que se han insertado cada día más. El creer en la cultura se ha convertido muchas veces en cultura de violencia, a través de la incapacidad de resolver pacíficamente los conflictos, a través de las relaciones de poder, a través del dominio del saber, del militarismo ciego, de una cultura patriarcal, de la discriminación, del racismo, de la exclusión. Este espíritu del mal se manifiesta muchas veces en la violencia intrafamiliar, manifestada entre la pareja y los hijos, y sobre todo en la pareja donde hay conductas de chantaje, amenazas, abuso físico, verbal, sexual, económico, patrimonial. La República Dominicana, según Endesa 2007, la probabilidad de que una mujer sufra violencia física y sexual es mayor si tiene o tuvo una relación de pareja. La violencia en el noviazgo, según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada adolescente sufre violencia en el noviazgo. La pornografía infantil, la edad promedio de la primera exposición radica entre los 11 y 14 años de edad. Los mayores consumidores de pornografía en el Internet están entre las edades de 35 y 49 años de edad. El 80% de nuestros adolescentes se han sido expuestos a pornografía cruda y cruel y fuerte. El 80%. El 90% de nuestros niños ya han visto pornografía online. Nos falta el espíritu, soplo, aliento de Dios. Nos falta la confianza de Jesús en el amor para reafirmarnos. Nos falta dejarnos mover por el soplo del amor como lo hizo Jesús. Ahí está el mensaje de los sacerdotes católicos alrededor del sermón de las 7 palabras. Hemos querido compartirlo con usted por si acaso usted estaba de vacaciones, por si acaso no quiso ver ni escuchar la televisión, por si acaso usted estaba pues descansando y compartiendo con la familia y no pudo tener el momento que ha tenido ahora. Lo dejamos hasta ahí. En su conciencia están las palabras de los religiosos y nosotros aquí pausamos. Cuando regresemos le contamos más en Informativo Universal. De regreso con ustedes, vamos a ver ahora cómo se ha conmemorado la Semana Santa en diversos lugares del mundo. Esta es una realidad que se ha vivido.